Les damos la bienvenida al podcast número 235 de Crónicas Dumba. El día de hoy yo soy su anfitrión, César Rivera. Me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos y me acompaña. Víctor Dalos, me encuentran en @GumbaVictor. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Como el episodio de hoy es un múltiplo de 5, eso significa que es un episodio de Bitácora 4K. Estos episodios son especiales en el sentido de que la primera mitad del episodio hablamos de algunas de las publicaciones que tenemos en nuestra página web y en la segunda mitad tratamos un tema libre. En este caso en particular es nuestro aniversario, entonces vamos a hablar un poquito de nosotros. Víctor, cuéntame qué nos quedamos escuchando antes de entrar en materia. De uno de estos juegos retro que tenemos en reseñas escritas, la banda sonora o la canción emblemática de Doom, el original, el de 1993, que me enteré hoy que se llama E1M1. Este podcast y ya muchísimos episodios los encuentran en su gestor favorito. Estamos en casi prácticamente todas las plataformas. Estamos en Deezer, en iTunes, en iVoox, en Spotify. De verdad nos sirve muchísimo si allá nos siguen o nos dan un follow o estrellitas o like, lo que corresponda para su plataforma favorita. Eso hace que más personas les aparezcan las recomendaciones. Víctor, entonces empecemos hablando precisamente de juegos retro, de esos títulos que reseñamos en nuestra página web, invitados todos a visitarlas, www.cronicasgumba.com, en donde ya tenemos muchas más de 400 reseñas de juegos ya que tienen sus añitos. Hay unos, lo más viejito que tenemos por allá de 1978 y lo más reciente que tenemos es de 2013 si mal no recuerdo, y uno que otro juego independiente más moderno que no tuvo su espacio dentro del podcast, pero se fue a nuestra página web. Cuénteme, Víctor, ¿empezamos con uno de esos juegos? Sí, empezamos con un juego muy famoso que marcó historia en esto de los videojuegos, que le pregunté yo a César, ¿por qué no está Doom en nuestra página como reseñas escritas? Y él me dijo, pues porque estábamos esperando que otra persona como invitado nos hiciera una reseña y eso nunca Sí, llegó. eso es una política que personalmente yo trato de manejar, y es que hay muchos juegos muy populares que alguna persona podría estar interesada en escribir la reseña, y a veces levantan la mano y dicen, sí, yo escribo acerca de tal juego, y pues si están esos populares disponibles, a veces los invitados se los llevan, pero este no fue el caso. Nos quedamos esperando bastante tiempo y no apareció un invitado que se animara. Entonces por eso decidí yo escribir unas líneas porque es uno de esos juegos que para mí fue sorprendente y me mostró como la variedad que existía en este mundillo. En esa época, estamos hablando de 1993, yo estaba estrenando Super Nintendo apenas, no mucho antes lo había comprado y era pues lo máximo. Yo entre la Sega Genesis y la Super Nintendo pensaba que eso era pues lo mejor y resulta que conocí este Doom con unos primos de estos que en ese momento ya hacían sus pinitos desbloqueando juegos y probando cómo meterlos. Allí, así también conocí algunas aventuras gráficas y cosas que normalmente no se veían en consolas. Volviendo al Doom, la primera vez incluso que lo jugamos no estaba completo porque este juego salió como por capítulos, o sea, lo distribuían de una forma que no estaba completo la primera vez que salió y nosotros no lo sabíamos. Era un sistema que se llama shareware. Esencialmente le regalaban a todo el mundo que quisiera el primer episodio y le decía que si les gustaba el juego, mandaran una cierta cantidad de dinero al fabricante y ellos a vuelta de correo le enviaban los disquetes o los CDs, dependiendo del año en que sucediera, con el juego completo. Entonces ese fue el sistema de distribución de ese primer Doom y de otros juegos de ID Software, y les funcionó bastante bien. El caso con este Doom es que para mí, pues nosotros después del Doom
probamos el Wolfenstein. Entonces pensé que este era el primero durante mucho tiempo siendo niño, ya más adelante me enteré que no, que había otros juegos de disparos antes de este, pero para nosotros los juegos de disparo eran juegos como Doom y resulta que no fue solo para nosotros porque incluso si buscan en la literatura en esa época a muchos de los juegos de disparos en primera persona todavía no le tenían como ese género y le decían clones de Doom. Aquí hicieron magia los de ID Software, utilizaron muchos planos y los hicieron rotar para dar ese efecto de tercera dimensión. El juego ni siquiera tiene posibilidad como para nosotros ahora es muy fácil con un segundo stick girar y mirar hacia arriba o hacia abajo. En ese entonces eso no existía, entonces se las ingeniaron para que siempre pudiéramos disparar al frente y aunque trataban de disimular el tema poniendo enemigos un poco más arriba, en realidad solo estaban sobre el mismo plano dibujados. La historia es pues lo de menos en ese momento porque tienen ahí como la gente de ID Software tiene una como mentalidad de que no era muy importante, incluso hasta en el último Doom hacen referencias a eso y pues se supone que es un señor que queda por allá ya no, ni siquiera me acuerdo bien, en Marte, pero se le abre un portal y termina infestado de demonios encontrando la mayor cantidad de armas posibles y eliminando a todo lo que se mueva. Un juego que es bastante divertido y que para estándares actuales cumple muy bien. Este es uno de esos juegos que yo invitaría a cualquier persona, sobre todo los que son mucho más jóvenes que nosotros, porque estamos hablando de un juego que tiene ya más de 30 años. O sea, muchos de quienes nos escuchan no estaban en planes ni siquiera. Pero es sorprendente porque me di el trabajo de antes de escribir la reseña ponerme a jugar Doom y mi hijo se quedaba mirando y me decía, papá, eso se ve bien, que de verdad es tan viejo, él no me creía y realmente se disfruta bastante. La segunda entrega es mejor, tenemos pendientes si alguien por ahí, alguno de nuestros amigos se quiera anotar a la reseña de Doom 2, pero pues empezamos con este primero, invitados a que lean la reseña y también a que lo prueben como un testimonio de cómo empezó esto de los juegos de disparos en primera persona ya populares y con las herramientas que conocemos actualmente. Doom de 1993 salió originalmente para computadoras, pero hay un meme que dice que si tiene una pantalla, perdón, que Doom corre en cualquier cosa y la pantalla es opcional. Curiosamente nos coincidió con el relanzamiento del juego, por así decirlo. Correcto, porque pusimos esto en la página como reseña escrita y pocos días después en una conferencia, en un evento que tenía la gente de Microsoft y ID Software, lanzaron una versión mejorada que agrupa los dos primeros juegos. Para quienes tuviesen cualquiera de los dos juegos en cualquier consola donde lo tuvieran, automáticamente se les actualizó a esta nueva versión que tiene un montón de mejoras de vida, le mejoraron el motor para que todo se sienta igual pero funcione mucho más fluido, el control también funciona mejor, se eviten muchos errores, una muy buena versión y además tiene otros temitas ahí opcionales para probarlo. Listo. Entonces voy yo con otra reseña que, como le mencionábamos, está publicada en nuestra página web. De verdad, invitados a ir, visitarla, leer estas reseñas porque tienen mucho más detalle que el que les presentamos aquí. Es otro juego icónico, pero este de finales de los años 90, Thief The Dark Project, un juego también en primera persona, pero con gráficos poligonales, en el que tenemos el papel de un ladrón y para la época eso era relativamente novedoso. Así como mencionaba Víctor que en ese momento todo lo que fueran disparos en primera persona se le llamaba un clon de Doom, pues la gente se acostumbró también a que la mayoría, si no casi todos los juegos en primera persona eran juegos de disparos, eran juegos de mate todo o suba de nivel y mate todo o coja diferentes armas y mate todo. Y este juego de Thief The Dark Project era bien diferente en cuanto a su concepción. La idea es que nuestro protagonista es un ladrón que no está del todo indefenso, pero el objetivo normalmente no es matar a todo lo que se le aparezca, sino explorar un área
y robar algún objeto importante dentro de la misma. Entonces tenemos herramientas más que armas. Tenemos un arco que dispara diferentes tipos de flechas que nos permiten engañar a los oponentes, apagar fuentes de luz. Nuestro personaje es sigiloso, pero también depende de muchos temas ambientales, como que el ruido que hacen los diferentes materiales de pisos que existen o la cantidad de luz que nos está cayendo. Se lo colocaron ahí en diferentes barritas. Y todo eso suena muy normal en el 2024 que estamos grabando este episodio, pero hacia finales de los 90 era prácticamente novedoso. Muchos de esos elementos que se incorporaron por primera vez o por lo menos se hicieron populares por primera vez con este juego, se volvieron estándares de los juegos de sigilo. Eso de que caminar sobre diferentes superficies haga ruidos diferentes y nos detecten por el sonido de los enemigos, que nos vean dependiendo de la cantidad de luz que nos está cayendo, que nuestro personaje sea débil contra los enemigos y los enfrenta directamente. Yo recuerdo que los enemigos lo mataban a uno como de 2 o 3 golpes cuando mucho. Esos se volvieron estándares dentro del mundo del sigilo, pero este TIF de Dark Project fue el que incorporó muchos de estos elementos por primera vez, con un motor gráfico que diseñó el equipo de Looking Glass Studios, que era específicamente creado para poder hacer todas estas jugarretas del tema de los efectos de luz, que el tema del diferente del sonido. La inteligencia artificial también era un poquito novedosa, porque si bien los enemigos seguían como unos patrones, no era exactamente el mismo patrón siempre, entonces tocaba estar muy atento porque podían tener pequeñas desviaciones dentro de su tema de movimiento. Cuando lo detectaban a uno, no necesariamente lo iban a atacar, a veces lo que hacían era llamar refuerzos. Entonces es un título muy muy interesante, un gran exponente dentro del género. Mi computador sufría con ese juego porque mi computador era de mediados de los 90 y este título ya fue un par de años posterior. Afortunadamente era de los que todavía no pedía tarjeta aceleradora gráfica, que se beneficiaba bastante si usted la tenía, pero si no, igual funcionaba, y así fue que pude probar este Thief de Dark Project. Ese juego actualmente es más bien, no es tan difícil de conseguir. Hay una edición que se llama The Gold Edition, que es la edición que se consigue, por ejemplo, para comprar en Steam, que trae el juego original con varias mejoras de vida y con todo el contenido adicional que le agregaron después en una pequeña expansión que lanzaron. Entonces, esa es como la forma más sencilla de jugar este título que les menciono. Perfecto, entonces continúo yo con un juego del 2008. También ya va casi, pues ya pasó los 15 años, se dirige a los 20 años en este momento. Es un juego de acertijos. Para mí tiene una particularidad que creo que es el primer juego digital que yo compré en mi vida. Yo en alguna ocasión anterior les había comentado que me salté la generación de PlayStation 2, GameCube y Xbox. Y pues sí jugaba algo de eso, pero era muy de prestado y muy de alquilado. Y me regalaron una Wii. Con el regalo de la Wii pues se abrió para mí ese mundo de a ver esto qué es. Y tenía una consola digital que era la WiiWare. También lo hemos mencionado, que tenía una limitante enorme de tamaño en los juegos que podían lanzar allí. Y este fue uno de los que me llamó muchísimo, poderosamente la atención, porque tiene una estética muy rara. La comparan mucho con las películas de Tim Burton. Y el objetivo del juego es hacer estructuras, pero son estructuras que detrás tienen una narrativa, una crítica social. Si ustedes se van a buscar en los medios, sobre todo videos de creadores de contenido, se puede meter entre críticas al capitalismo, al consumismo, cosas loquísimas que yo nunca pensé que pudieran estar detrás del juego de World of Goo. Como le digo, la idea es que los Goo son como unas pequeñas esferas, unas bolitas,
que se pueden unir entre sí para formar estructuras, y la idea es tratar de llegar de un punto a otro o subir o elevarse y llegar a un ducto que está en la parte superior de la pantalla, y así superar diferentes tipos de acertijos. Juego de acertijo con mucha relación con físicas y con estructuras. Yo esto se lo mostré a un amigo que es profesor de estructuras, y me dijo que le había presentado el juego a sus estudiantes, y de alguna manera como que lo unió en su enseñanza de estructuras, nodos y fuerzas y cerchas, no sé qué más hizo él allí. Entonces me llamó mucho la atención. Es un juego que empezó digital y, si mal no estoy, creo que continúa digital. No sé si haya versiones físicas, busqué pero no lo encontré. Actualmente se puede comprar una versión incluso que está remasterizada en HD. Se lanzó, está en Nintendo Switch por lo menos y en dispositivos móviles, principalmente porque el control busca, o por ejemplo para Wii era perfecto porque era apuntar a la pantalla y poner el nodo en donde queríamos. En Switch podemos hacer lo mismo, y en los dispositivos móviles pues tocando la pantalla también se puede hacer. Es un juego bastante entretenido, tiene unos modos para jugar con otra persona también si se quiere hacer, y no es solo hacer searches, sino también involucra otras cosas como poner globitos, evitar sierras, y como les digo, la historia allí de fondo es bastante inquietante, por decirlo de alguna manera, así como su estilo gráfico, pero lo hace muy divertido. Es uno de esos juegos que yo recomiendo, y creo que se lo regalé a una amiga también, y estuvo por allí jugando bastante este. World of Goo lo consiguen en Nintendo Switch, dispositivos móviles, salió originalmente en WiiWare por allá en el 2008. Sigo yo, también con un juego para Wii que salió un año después. El título se llama A Boy and His Blob y es, no sé si llamarlo un remake, yo diría más bien como una reimaginación de un título que originalmente estaba disponible para la NES del mismo nombre y que tiene una premisa sencilla pero interesante. Y es que nuestro personaje es un niñito que se encuentra con una masa, una forma de vida alienígena que es como una masita, y descubre que dándole de comer diferentes colores de caramelos, la masita se transforma en diferentes cosas. Entonces se puede volver una escalera, se puede volver un hueco, se puede volver eh, una pelota, se puede volver, bueno, hay muchísimas transformaciones, una escalera, etcétera, etcétera. Y con esto, el estudio que se encargó del desarrollo, que es WayForward Games, o WayForward Technologies, perdón, que son muy buenos haciendo animaciones 2D, se pusieron precisamente a hacer animaciones 2D, y lo que crearon fue como una serie de mundos en los que se resuelven acertijos transformando a nuestro personaje o a nuestro compañero en diferentes cosas. Y esa es toda la premisa del juego. Nuestro protagonista, que es este niño, lo controlamos directamente, pero a nuestro personaje lo único que podemos hacer es darle instrucción a nuestro compañero, solamente darle instrucciones muy básicas. Lanzar las gomitas a diferentes lugares, y donde caiga la gomita, nuestra masa se va a transformar en el objeto que corresponda con el color de la gomita. Y entonces son muchos niveles, que el objetivo principal es ir del punto A al punto B, que hay un objetivo secundario que es recopilar todos los cofres dentro de cada nivel, y avanzamos de forma lineal, y la idea es que estamos como enfrentándonos como a otra más a otros seres alienígenas que son también como masas, pero de color negro. Y ya, la historia que nos cuentan es súper sencilla. Son 40 niveles con 40 niveles adicionales de bonificación. Hay varios coleccionables aquí y allá. Salió originalmente para Wii, pero también está en varias plataformas. Entonces ya la versión de Wii le fue bastante bien en cuanto a ventas. Fue un título que originalmente fue publicado por Majesco, y le fue tan bien que incluso la versión original de Wii es relativamente barata de conseguir. Sin embargo, el título fue porteado hace no mucho a varias plataformas. Salió para PC,
Mac, Linux y PlayStation 4 en 2016. Más tarde ese mismo año para Xbox One. También salió una versión para Vita. Incluso sacaron una versión para PlayStation 3. Y más recientemente, en el 2021, lanzaron una versión para Nintendo Switch. Esos ports no son, digamos que son ports más que remasterizaciones o cosas por el estilo, porque utilizaron prácticamente lo mismo que existía en Wii, lo rescalaron para que se viera un poquito más amplio en la pantalla y listo. Eso es todo el juego, así que es prácticamente como estar jugando el título original. Entonces está disponible en muchísimas plataformas. Es un juego de acertijos bastante entretenido y no tan complicado, precisamente porque tiene esa premisa de que es un personaje entrañable y muy, muy carismático, súper sencillito. Es muy, muy entretenido para serles sincero. Y esa es otra reseña que tenemos ahí en nuestra página web, A Boy and His Blue. Perfecto, entonces voy cerrando yo esta parte del día de hoy hablándoles de un juego de una franquicia famosísima, X-Men. En esta ocasión, un juego que se lanzó en 1994 de la mano de Capcom para la Super Nintendo y es X-Men Mutant Apocalypse. Y es un beat'em up, podríamos decirle, es un juego de acción realmente, de acción y plataformas, en donde tenemos a 5 personajes de este universo de los Hombres X. Entonces aquí están los famosos que en ese momento estaban en la serie animada, porque tiene mucha inspiración de allí. Está Gambito, Cíclope, Bestia, Wolverine y Psylocke, aunque Psylocke yo no la conocía realmente en esa época. Ella era famosa en ese momento en los cómics. Ujú. Ella era muy importante en los cómics de principios de los 90 dentro del mundo de los X-Men, pero como nunca estuvo muy presente en la serie animada, pues no todo el mundo la conocía en ese momento. El caso es que Capcom para esa época logró convencer a Marvel de que le facilitara su licencia, por eso ustedes van a ver que hay muchísimos juegos de los X-Men desarrollados por Capcom por allá a mediados de los años 90. Están los juegos de pelea de Marvel vs. Capcom, X-Men Children of the Atom, y esta era como la versión de Super Nintendo en donde con estos personajes teníamos que una particularidad, cada uno tenía al principio un nivel propio. La idea era que ellos estaban atacando una isla, Genosha se llamaba la isla, y estaban construyendo unos robots gigantes que pues, supuestamente pues, o cazaban a los mutantes. Entonces cada uno iba por su ruta a cumplir un objetivo determinado y ya luego pues sí podíamos elegir a uno de ellos para que fuera avanzando por la historia. En algún momento se podían volver a bifurcar. Es un juego gráficamente en su momento, por lo menos a mí me pareció impresionante. Tuve la oportunidad de volverlo a probar porque tengo el cartucho allí y justo estábamos reorganizando una salita aquí donde tengo un televisor de esos viejos y conmigo nos pusimos a tratar de pasarlo, pero él me decía, no, es muy difícil y sí hay unos niveles que son realmente complicados, pero ahí pudimos avanzar un poco para volverlo a probar. Cada uno de los personajes tiene movimientos propios, sus niveles se sienten diferentes y combina un poco la pericia de Capcom con los juegos de pelea. Entonces varios de los personajes ejecutaban movimientos parecidos a los juegos de pelea. Entonces el rayo óptico de Cíclope es como si hiciéramos un comando de un Hadouken, o Wolverine tiene un gancho similar al Shoryuken de Ryu y Ken. Entonces con esto digamos que se hacía un poco más complicado el juego, pero también mucho más divertido en mi opinión. El control se hacía como mucho más ajustado. Como les Ahora decía, no se me hace tan complicado, pero en el momento en que sí, lo alquilé yo, pues, eso era enredadísimo. Yo no era capaz de casi de sacar los Shoryuken en ese no, para momento. mi hijo fue muy difícil porque él juega conmigo Street Fighter 6, pero él juega con el control moderno, porque él sabe jugar Smash. Entonces, entonces me dijo, no, es que se me hace difícil. Pudo con algún personaje que tiene comandos más fáciles, pero sí se le dificultó con el resto de personajes, sobre todo porque también es un juego de plataformas. Entonces, si quieres hacer un movimiento de estos, un poder, y aparte estar saltando y esquivando a los enemigos, se puede hacer complicado. Además que también tiene algunos jefes que son difíciles, pero eso no le quita que es bastante divertido. No es muy largo, pero tiene rejugabilidad porque hay una sección del juego que puedes pasar con uno u otro personaje, y eso pues entonces te permite que al jugarlo nuevamente pues pruebes otro personaje y con él otros niveles. X-Men Mutant Apocalypse no ha salido en ningún otro lado por ahora, se quedó en Super Nintendo,
Afortunadamente, no es un cartucho muy raro, salieron bastantes copias y se consigue de todas formas a un precio pues relativamente bajo. El complicado de conseguir es el sucesor espiritual. Ajá, después de este, que ese también lo tengo, yo quería jugar ese primero, pero mi hijo vio este y le pareció más atractivo, entonces decidimos irnos por este primero y espero en un futuro traerles World of the Gems, creo que es que se llama el siguiente. Este Sí. fue entonces X-Men Mutant Apocalypse de la Super Nintendo, desarrollado por Capcom en 1994. Y con eso entonces cerramos nuestro resumen de reseñas retro. Una vez nuevamente invitarlos a que nos visiten nuestra página web www.cronicasgumba.com. Ahí tenemos más de 400, ya estamos muy cerquita de las 450 reseñas retro. De verdad nos sirve muchísimo que ingresen, que busquen su juego favorito, y si no encuentran el título que están buscando, nos comenten en nuestras redes sociales. Nosotros estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter/X, y en cualquiera de esas les ponemos mucha atención. Nos dicen, ay, ¿por qué no escriben la reseña de tal juego o de tal otro? Seguramente hemos jugado muchas más cosas de las que hemos reseñado, pero pues el tiempo nos permite ir adelantando una semanalmente, y lo que hacemos es que le damos prioridad a lo que vamos identificando en ese momento. Pero si tienen de pronto alguno que les gustaría escuchar, leer, pues nos avisan y nosotros tratamos de moverlo dentro de la lista de los que tenemos pendientes. Víctor, ¿qué nos quedamos escuchando entonces? Bien, para esta segunda mitad del podcast vamos a escuchar de Shane Echoes su tema de batalla. Este, al ser un episodio de Bitácora 4K, siempre tenemos una segunda mitad que es tema libre. Y decidimos, por unanimidad, que Crónicas Gumba cumple su aniversario, o por lo menos el podcast de Crónicas Gumba cumple su aniversario siempre en el mes de septiembre. ¿Por qué razones? Porque la verdad es que al principio la publicación del podcast era un poquito esporádica. Había meses donde había prácticamente 3 episodios y luego habían 2 meses en los que no aparecía nada, porque era la forma como Víctor podía grabar en ese momento. Sin embargo, más o menos todos los años nos dimos cuenta que entre el mes de septiembre y el mes de octubre se estaban cumpliendo 12 episodios en ese momento con la numeración original, y decidimos que efectivamente septiembre es el mes en el que el podcast de Crónicas Gumba cumple años. Este año estamos celebrando ya 11 años, es decir, llevamos haciendo esto mucho tiempo, con bastante consistencia. Si se dan cuenta, hay episodios nuevos todas las semanas de forma sagrada. Sé que hacemos algún tipo de truco ahí, por ejemplo, con nuestras vacaciones, para hacer episodios más corticos, para poderlos dejar un poquito adelantados. Pero efectivamente todas las semanas, desde los últimos, diría que 5 o 6 años, están escuchando contenido nuevo. Normalmente reseñas de juegos, pero también episodios como estos, en los que hablamos un poquito de las publicaciones que tenemos en la página web y de algún tema en particular. Entonces, al igual que lo que hicimos el año pasado, que cada uno trajo a colación algunos de sus podcasts o algunos de sus episodios favoritos de los últimos 12 meses, hicimos algo similar. Cada uno seleccionó algunos episodios de sus favoritos para presentarlos, para que las personas que nos escuchan por primera vez de pronto se interesen a regresarse a esos episodios. Si de pronto se perdieron algunos episodios, o quieren volverlos a escuchar, pues sepan de qué hablamos en algunos de estos capítulos anteriores y se regresen, los escuchen nuevamente, los escuchen por primera vez, se los recomienden a alguien. De verdad, eso es el mejor regalo que ustedes nos pueden hacer, porque todos nuestros episodios, todo nuestro contenido es completamente gratis. No tenemos ingresos más allá del clic en alguna publicidad que se les deslice por allá en nuestra página web.
Esto lo hacemos porque nos gusta, pero también pues también nos gustaría crecer. Entonces, Víctor, ¿cómo empezamos? Yo elegí 3 episodios y entiendo que usted eligió otros 3 episodios. Yo también elegí tres comillas, casi. Entonces, si quieres, pues vamos turnándonos como siempre. Les mencionamos el número del episodio, un poquito de qué se trató y por qué nos gustó. Me parece. Entonces, no sé, el más antiguo que yo tengo es el 190. Si usted tiene un anterior, va primero. Yo el más antiguo que tengo es el no. Listo, No, entonces voy yo. definitivamente no. Dele. El mío entonces en esta ocasión es un podcast de Bitácora, el número 190 y particularmente así como en el que estamos el día de hoy. Primero hablamos de juegos retro que están en la página, reseñas escritas. Y en la segunda mitad del podcast hablamos de juegos de pelea para principiantes. Me gustó mucho ese podcast, me llevó a hablar con algunos amigos, a buscar allí en diferentes medios qué juegos recomiendan y por qué. Para quienes nos escuchan desde hace tiempo saben que es uno de los géneros que me gusta personalmente. Trato de estar jugando uno u otro juego. Soy malísimo. Me pegué hace poco una estrellada terrible contra los trials que tiene The King of Fighters 13. Pero de todas formas soy como un entusiasta y cada tanto estoy en Street Fighter peleando contra otra gente y cuando viene algún amigo casi siempre lo pongo a jugar alguna cosa que le guste, tengo alguna variedad entonces para probarlos. Y aquí lo que hicimos fue buscar unos 5 y con las menciones honoríficas o adicionales, hay casi una decena de juegos que por diferentes motivos consideramos que pueden ser una muy buena opción para una persona que nunca ha probado este juego o que de pronto alguna vez lo probó y no siente que sea como muy versado o que se le complique. Entonces bien sea porque el control es fácil o porque tiene muchos modos de juego, porque se puede jugar solo y es suficientemente entretenido, o porque el tema de jugar en el online también le permite encontrarse con otras personas. Por diferentes motivos aquí hay varios títulos que nos parecieron digamos que atractivos para una persona que normalmente no se acerca a los juegos de pelea o que si en algún momento lo jugó puede venir a estos como a retomarlo. Hay bastante, digamos que diversidad en lo que encontramos, desde juegos anime, juegos más clásicos, juegos de 2D, de 3D, entonces seguro que encuentran algo allí que les guste y a mí me gustó bastante hacerlo porque como les digo me permitió como explorar un poquito más en un género que me gusta bastante. Entonces el podcast 190, juegos de pelea para principiantes. Yo también voy a ir en orden cronológico, pero los míos empiezan mucho más adelante. Mi primer podcast o el primer podcast que les voy a recomendar es el episodio 214 que publicamos en el mes de abril del 2024 y es de un juego que se llama Dead Island 2. En ese momento se habló un poquito acerca del desarrollo del juego. Me gustó bastante en parte el podcast porque me tocó investigar bastante y más que investigar, resumir un montón acerca de la historia de ese título, porque es un juego que estuvo en un limbo de desarrollo, pasó como por 4 empresas diferentes de 4 estudios diferentes que trataron de hacer cosas también diferentes con motores también diferentes, entonces cada uno como que trataba de hacer lo suyo y era para sacar adelante una franquicia que estaba en un punto muy alto hace 10 años, cuando salió, un poquito más de 10 años, cuando salió el juego original y que ya todo el mundo daba por perdido hasta que finalmente la empresa que lo tomó al final logró sacar un producto que fue sorprendentemente entretenido. Ese de Island 2 de verdad fue una sorpresa muy agradable, ya no era tan ambicioso como los títulos originales y de pronto tiene algunos problemillas aquí y allá, pero es un título que definitivamente es bastante entretenido, que logra hacer muy bien las cosas que se propone, que tiene varias áreas para explorar, muchas mecánicas interesantes, el manejo de los diferentes elementos y construir varios tipos de armas y la mejora del personaje. Tiene bastantes cosas muy positivas
Por eso me gustó bastante este episodio en particular, por toda la investigación que me tocó hacer y más que la investigación, tratar de resumir toda esa cantidad de historia, más de 10 años de desarrollo en un periodo de tiempo relativamente corto para que nuestro podcast no se fuera más allá de lo que nosotros tratamos de mantener el episodio, que es por debajito de de la hora. Y el otro tema es porque más o menos por este momento yo logré empezar a hacer un ejercicio que ya llevo prácticamente todo un año tratando de manejar, y es que estoy tratando de comprar los juegos mucho más cerca de su fecha de lanzamiento. No empecé con este título, empecé más o menos como en octubre del año pasado, pero lo que estoy haciendo en este momento es que voy comprando los títulos justo en el momento en que los voy a comprar. Entonces, este mes estoy comprando el juego que voy a traer al podcast dentro de un mes o dentro de un mes y medio, y no como sucedía antes, que compraba aquí, 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 y después voy a tratar de elegir cuál juego llevo al podcast. No, esa mecánica la cambiamos un poco, o por lo menos yo personalmente la cambié. Esto es un secreto interno, pero nosotros tenemos programados prácticamente todos nuestros podcasts hasta junio del 2025. O sea, prácticamente todo el año entrante ya está todo programado. Eh, Opcional, pueden haber muchos cambios, pero por lo menos tenemos un plan a largo plazo de qué es lo que vamos a comprar, qué es lo que vamos a terminar, más o menos para cuándo lo tenemos que tener terminado. Y pues si después decidimos que no, que eso no me gustó, que ya no me llamó la atención, pues hacemos los ajustes que necesitamos hacer, pero eso me ha ayudado un montón para programar mis compras a mediano plazo. Entonces ese episodio le tengo mucho cariño por todo lo que implicó, y es el episodio 214 cuando hablamos de Dead Island 2. Perfecto, yo aquí entonces meto, como siempre, quienes saben cómo traigo yo estos juegos y estos podcasts y estos temas, pues hice trampa y no traje uno solo, sino que voy a unir dos. Víctor le dice uno, escoja tres, y él dice tres asterisco. Sí, 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 tres comillas. En este caso, tres juegos en dos podcasts que traje porque son independientes, me sorprendieron mucho, me gustaron bastante. El primero de ellos en el podcast 199, del que escucharon parte de la banda sonora, Chain Echoes. Su juego se lanzó a finales del 2022, un juego de rol por turnos, desarrollado por una persona, pero que se nota que jugó de este género por allá en los años 90 o principios de los 2000, porque recoge todo lo que en mi concepto es bueno, divertido, le quitó toda la paja de pronto que tienen muchos de esos juegos que obligan a repetir cosas o a tener misiones aburridas. En cambio, todo lo que yo fui jugando en Chain Echoes me pareció muy divertido, tiene estética pixel art, pues su alcance y su presupuesto no son tan grandes. Fue, digamos que o pasó desapercibido porque primero se lanzó en diciembre de ese año, del 2022, entonces ya normalmente para los medios como que ya lo importante ha pasado, entonces no tuvo tanto cubrimiento. No tanto bueno, de más que los medios, pero que hay que entender que los medios normalmente la segunda semana de diciembre salen a vacaciones porque en teoría hay menos lanzamientos y viene la época navideña y fin de año. Pero adicionalmente la época de ventas fuerte, al menos en Estados Unidos, es durante finales del mes de noviembre, que es todas las compras de Black Friday y de Acción de Gracias. En ese momento, el juego que no alcanzó a salir para esa época tiene la probabilidad bastante alta de que pase desapercibido en las últimas semanas del año. Y aparte, muy cercano a este juego, un poco después, salió otro título que se llama Sea of the Stars, que como que también bebía de la misma línea, y ese por su época, por la época en la que se lanzó, y también porque el estudio de alguna manera era más reconocido, lo eclipsó un poco. He visto muchos creadores de contenido que empiezan a comparar los dos porque se nota que tienen una inspiración muy parecida. Aquí se ven cosas de Chrono Trigger, aquí se ven cosas de juegos de la Sega Genesis de rol. Entonces, desafortunadamente, pues por eso no es tan conocido. Además, que solo está en digital.
Yo estoy esperando, le comentaba a César precisamente antes de empezar a grabar el día de hoy, que el desarrollador tiene por ahí una empresa que es la que está haciendo como la que publicó la parte digital, pero que está sacando o prometiendo que va a sacar versiones físicas y están como en el aire. Entonces también le falta como ese empuje, aunque le ha ido muy bien en críticas y entiendo que en ventas también porque este tuvo algo de apoyo por estos crowdfundings, por apoyo de la gente para poderlo sacar. Entonces el tema de dinero no es un problema, parece, para el desarrollador. Pero hay que tener en cuenta también que las personas que vivimos ese boom de los juegos de rol por turnos de finales de los noventas, Ujú. generalicemos que fue toda esa década, somos muy afines a comprar cosas en formato físico porque todavía le tenemos el recuerdo y el cariño a ese formato físico. Yo personalmente todavía compro absolutamente todo en físico. Si el juego no existe en físico, para mí es como si no existiera. Entonces, reconozco su desarrollo y su lanzamiento, pero pues no lo voy a comprar. Ujú. Entonces, eso En mi, también le en mi afecta un caso, poquito. incluso yo no soy coleccionista, pero sí cuando un juego realmente me gusta mucho, yo no tengo problema en comprarlo digital. Además que ahora en las plataformas que hay se consiguen a precios bastante bajos. Lo que hago sí es que tengo varios juegos que lo compro más de una vez porque muy probablemente lo compré muy barato en digital. Y si realmente me gusta, sí hago como ese esfuerzo de buscar una copia física para tenerlo allí como en una colección muy personal de lo que realmente me gusta o de lo que, por ejemplo, quiero que mi hijo juegue. Entonces, con eso se lo puedo prestar fácilmente y él lo puede llevar en su consola. Entonces, este es Chain Echoes y el podcast me gustó mucho porque fue una muy grata sorpresa para mí en el año de su lanzamiento y cuando lo jugué. Entonces por eso lo tengo. Y los otros dos también son juegos independientes. Los dos los agrupamos en el podcast 209 y son Loop Hero y Vampire Survivor. Son juegos de una estética también muy pixel art que se pueden ver incluso hasta alguien me dijo en algún momento, ¿qué juego tan feo? Pero en realidad no es que sea feo, es una estética y ya cuando entras en el juego y te das cuenta de qué se trata, son extremadamente enviciadores. En mi caso los dos fueron un vicio que además se pueden convertir en esos juegos infinitos porque lo terminas o no lo terminas, siempre hay algo más que hacer, sobre todo este juego de Vampire Survivor, el desarrollador le saca y le saca y le saca contenido todo por el Personajes mismo precio. extras, mapas nuevos, Ajá. nuevas armas, ajustes de diferentes cosas. Y yo he visto cantidad de contenido de ese título. Incluso hace poco salió un contenido de pago. Mucho de ese contenido adicional ha sido gratuito, pero hace poco salió uno con la temática de Contra. Para quienes no lo sepan, Vampire Survivor es un juego que se juega solo. Tú solamente vas moviendo a tu personaje y te van atacando una hordas y hordas de enemigos. Y la idea es que vas mejorando el personaje, con eso puedes matar más enemigos y te dan mejores premios. Y es un círculo ahí que se forma vicioso, literalmente vicioso. Y hay unos DLC de Contra, hay de otros personajes por allí, entonces realmente es muy divertido y además que lo encuentran en prácticamente cualquier lado para jugarlo. Por su parte, Loop Hero es un poco más lento, pero también es un juego en donde no intervienes mucho porque es un personajito que se va moviendo solo y lo que tú haces como jugador es cambiarle el mundo, alterarle el paisaje para que le lleguen más retos y si él logra sobrevivir, gana mejores recompensas y así puede ir avanzando para derrotar al enemigo final que hay acá. Estos tres juegos me gustaron mucho porque me sorprendieron. Pues Vampire Survivor hizo un ruido enorme. Yo recuerdo que incluso hasta había celebridades que decían estoy jugando y logré tantos puntos y tengo tal dinero y eso y lo publicaban. Pero pues a veces cuando algo es tan famoso yo como que lo empiezo a tomar con algo de recelo y con algo como de sospecha. Pero no, al encontrar que jugaba hora tras hora tras hora, pues me conquistó. Y lo mismo los otros dos juegos, Loop Hero y Chain Echoes, como ya les comenté, por eso los agrupé aquí. Entonces, les comento yo cuál es mi siguiente selección. Es un podcast bastante curioso porque es el podcast número 222. El título que reseñamos en ese episodio, o que reseñé en ese episodio, es After Image, un juego
2D, muy Metroidvania, con un personaje muy estilo anime, con unos mundos inmensos, amplios, larguísimos, con diferentes poderes, con diferentes finales, con muchísimo contenido extra, con algunos problemas aquí y allá, que definitivamente está diseñado para los amantes del género, para las personas que tienen experiencia, y no soy capaz de recomendárselo a alguien que no haya jugado por lo menos unos 3 o 4 títulos de este subgénero de la acción y de las plataformas, y que ya conozca, ya esté familiarizado con perderse en el mapa y no saber para dónde avanzar, porque les va a pasar en este juego. Es de verdad inmenso la cantidad de área que hay para cubrir. Pero una de las razones por las que elegí este episodio es porque ese no era el juego que yo iba a presentar en el podcast 222. Víctor, ¿se acuerda cuál era? No. Pues ese era un juego de estrategia en 2D que publicó la gente de Vanillaware para PlayStation 2 y que hace relativamente poco, en el 2023, le hicieron un remake o un remaster, como lo quieran llamar, que se llama Green Grimoire Once More. Ah, sí, señor. Por ahí lo vimos de Play 1 y Play seguro que 2. llegaba así, ajá. Ajá. Y entonces yo yo lo tenía en la mira, yo lo compré, lo jugué y lo tenía listo para presentarlo. Bueno, listo es un decir porque estaba todo terminado y tenía apuntes, pero pues todavía no tenía el texto completo para presentarlo. Y dijimos, listo, ese es el episodio 222, como les mencionaba, de que hacíamos la lista con bastante anticipación. Entonces, desde enero teníamos ese juego, tenía yo ese juego dentro de mi lista para, ahí lo voy a presentar en el podcast 220 y algo. Y lo terminé y lo pasé y todo el cuento. Y este After Image fue una compra de un impulso de estupidez. Estaba yo navegando por allá en Facebook y uno de esos vendedores que a veces trae buenos productos me sacó una lista, miren, de juegos de PlayStation 5, un montón de juegos, como 20, 25 juegos, y yo, ay, mire, este se ve chévere, uy, pero es que para hacer un pedido desde tan lejos por un solo juego, no, 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 agreguemos este y agreguemos este otro. Entonces, uno de esos juegos que terminé agregando fue este After Image, y dije, bueno, no, pues de ahí le busco el espacio cuando pueda. Afortunadamente el Green Grimoire no era tan largo y apenas lo terminé dije, no, pues aprovechemos que compramos ese juego, que me siento con ganas de jugar un Metroidvania. Y me gustó tanto, o sea, tenía muchísimo más contenido que el Green Grimoire y por eso terminé haciendo el cambiazo en último momento, y presentando ese After Image que también cumplía nuestra regla de que tuviera menos de 3 años, etcétera, etcétera. Y por eso ese episodio 222 me costó un poquito de trabajo conseguir el material para hablar acerca del título, porque es de un estudio chino que súper desconocido. Afortunadamente la empresa que lo publicó, Modus Interactive, sí tenía algo de background, y pues les conté la historia de esa compañía en ese episodio, y lo disfruté bastante sin ser el mejor juego. Entonces por eso también ese episodio 222 de After Image es uno de mis favoritos, y tiene esa anécdota curiosa de que reemplazó otro título que iba yo a traer a ese episodio. Bien, entonces esta es mi última selección. El podcast 213, y es uno de esos podcasts que son raros, que no son de un juego, pero que tampoco los hicimos en un bitácora. En esta ocasión yo escogí una compañía que ya no está entre nosotros. De costumbre le llamo la Muertoteca, por un programa de radio que yo escuchaba y en donde el comentarista o el presentador solamente ponía canciones de músicos que ya no están vivos, pues. Entonces por eso decidimos ponerle ese nombre. Yo normalmente me refiero a ese tipo de compañías así. En este caso fue Visco Corporation, una compañía japonesa que surgió por allá en la época antes, o cuando SNK se hizo famosa, la compañía de The King of Fighters, la compañía de Metal Slug, y digamos que muy de la mano
de tanto el ascenso como la caída de SNK. Visco también, digamos que tuvo algo de fama y luego cayó. Entonces me pareció muy interesante hacer esa como búsqueda de información en la red. Empecé a buscar yo, a ver, inteligencia artificial, dígame esto otro, pero resulta que no, las cosas no me cuadraban, lo que me decía de un lado y del otro no, entonces me tocaba ir a buscar las fuentes, a mirar cómo estaba, y así fue que armé poco a poco el podcast para poderlo traer. 213 Visco Corporation. Salieron unas compilaciones de algunos de sus juegos hace poco, unos juegos de pelea, otra compilación como de varios juegos deportivos que me gustaron bastante, las compré la jugué y eso también me motivó a hablar de la compañía porque me pareció muy interesante. Primero, una empresa que no se enfocó en vamos a ser los grandes desarrolladores, sino hagamos juegos divertidos que parezcan, o sea, que se note claramente la inspiración en otros juegos famosos, pero nosotros vamos como a darle nuestro tinte y hacer un juego de calidad sin que sea pues el mejor ni el más costoso, y así lograron sobrevivir durante mucho tiempo. En esta industria que es tan competitiva es muy común de que, uy, voy a hacer el Halo Killer. Esta dijo, no voy a hacer un Halo Killer, voy a hacer un juego que se parezca a Halo, con un girito aquí, y pues me aprovecho en parte de la fama de ese título. Y eso era muy común en la época de los arcades de principios de los 90, y del finales de los 80 y de principios de los 90, que alguien salía con una buena idea y alguien salía con un guiño, juego parecido, que le agregaban alguna cosa que lo hacía diferente. Otro personaje, una mecánica diferente, un tipo de arma nueva o algo diferente, algo extraño como para hacerlo propio y Sí, que o no variar fuera. el arte, algo así. Listo. Víctor, entonces cierro yo con mi último episodio de la selección que hicimos. Lo que les decimos, tenemos contenido nuevo todas las semanas, invitados a devolverse los episodios que quieran devolverse. Hay en serio ya vamos por los 500 audios. Entonces el episodio que seleccioné fue el 225, también un episodio de Bitácora 4K, y fue el episodio del Summer Game Fest. Ese era el episodio que normalmente nosotros le dedicamos al E3, pero ya no hay E3. Entonces lo que hicimos fue como un verano de juegos, aprovechando que igual las empresas están teniendo un evento como el Summer Game Fest, y adicional a eso pues otras que no se unen directamente a esa presentación, pero decidieron hacer como mostrar su contenido. PlayStation con un PlayStation State of Play, Microsoft tiene su conferencia, Nintendo una semana después también presentó sus juegos, otras empresas presentaron dentro del Summer Game Fest, o otras llevaron el Future Game Show, y la empresa de Devolver Digital que también tiene su presentación más pequeña. Y bueno, el tema es que en el verano, alrededor de unas 2 o 3 semanas, durante el finales del mes de mayo e inicios del mes de junio, todas las empresas se pusieron de acuerdo, o la mayoría de ellas se puso de acuerdo, para presentar cuáles son los juegos que van a mostrar. Y normalmente nosotros le hacíamos un seguimiento muy directo a través del E3. A pesar de que ya no existe el E3, muchas de esas presentaciones siguen existiendo. Y este episodio, el 225 o su equivalente, es el que nosotros tenemos de excusa para poder dedicarle ese tiempo. Digamos que algunas de esas presentaciones no tienen en cuenta el tiempo de las personas que los estamos observando. Eso fue un aspecto que mejoró muchísimo Microsoft este año, porque Microsoft tenía un ritmo y unas presentaciones extremadamente largas en años anteriores. Pero digamos que esto nos permite, nos da una excusa, o me dio a mí una excusa por lo menos, para seguirle todo el movimiento de esos eventos. Ya no estaban tan condensados como antes, que eran 2 o 3 días. Yo prácticamente podía pedir un día libre de mi trabajo y cubría prácticamente todas las conferencias y quedaba pues pendiente del resto de noticias que hicieran en esto. Ahora que es un periodo de tiempo más largo, es más difícil hacerle seguimiento a todos esos objetos, a todas esas cosas que se están moviendo. Que no, que la empresa que presentó una semana antes, no, que la que viene una semana después, ay no, esto se nos va a quedar por fuera porque prácticamente lo anunciaron en el último minuto, lo alcanzamos a incluir dentro de ese Summer Game Fest.
dentro de ese episodio 225, y me gustó mucho el formato que utilizamos porque no es ese mega episodio que dura 3, 4 horas en el que se comenta absolutamente todo lo que se nombró, sino que cambiamos un poquito el formato y lo que dijimos es no, cada uno va a elegir una cierta cantidad de títulos que le gustaron, que le llamaron la atención, y alrededor de esos títulos pues comentamos también en qué presentación lo vimos y si nos gustó esa presentación o qué otra cosita se nos pudo escapar o qué otras cosas nos llamó la atención en ese momento. Entonces pues, también fue uno de mis episodios favoritos, el episodio 225 de El Verano de Juegos. Antes de terminar, teníamos aquí también un espacio para agradecer porque aparte de nosotros dos, a quienes ustedes escuchan con regularidad en estos podcasts, hemos tenido también el apoyo de otras personas, amigos, gente que nos ha regalado su tiempo, y queríamos primero mencionarlos, invitarlos, decirles qué juego nos trajeron. Con todos ellos ha sido puntualmente un juego, les hemos pedido que nos ayuden con eso. Y comparten con nosotros su tiempo y tienen sus capítulos en este año que pasó. Tuvimos bastantes invitados este año. Sí, y cosa curiosa, esto nos permite atacar de una forma diferente nuestro backlog. Si ustedes se fijan, los episodios que nosotros les traemos son usualmente juegos relativamente modernos, últimos 2, 3 años cuando mucho. Pero seguro y 100% tenemos dentro de nuestras listas de pendientes cosas de hace muchos más años que todavía todavía queremos terminarlos, de hace 4 o 5 años, que de pronto ya nos llamen la atención o que son muy pequeñitos como para dedicarles un episodio completo. Entonces, cuando estamos jugando esas cosas un poquito más pequeñas o un poquito más viejas, aprovechamos el apoyo de estas personas que nos brindan su ayuda con juegos que ellos terminaron hace relativamente poco, para llenar esos episodios, para traer ese contenido adicional y que nuevamente podamos darles contenido nuevo todas las semanas. Correcto, entonces aquí empezamos con don Adrián Quirarte. Él nos habló de Gundam Evolution, un juego también raro porque fue uno de estos que se aprovechó de una licencia enorme, pero que no pudo mantener su éxito y como con mucha tristeza don Adrián nos contaba que el juego pues poco a poco iba muriendo hasta que anunciaron que ya se cerraba. Entonces creo que al día de hoy ya no se puede jugar. No, señor. Entonces pues salen otras versiones, pero ese que él incluso nos comentaba cómo transmitió, cómo se conoció gente, cómo le permitieron o le dieron ahí alguna opción de probar algo del contenido dentro del juego, ya poco a poco dejó de existir. Ese fue el episodio 192. 192, Gundam Evolution, que lo trajo Adrián Quirarte. Luego, un amigo aquí de la casa, es Andrés Valencia, nos habló de Ratchet and Clank, la última versión de la serie. Este podcast me gustó bastante porque, si mal no estoy, fuimos hasta allá, fuimos hasta donde Andrés. Sí, y nos tocó aprovechar para grabar más de un episodio en ese mismo golpe porque pues nosotros no nos reunimos ya de manera frecuente, lo hacemos de vez en cuando, pero no con la frecuencia con la que pues sucedía antes de empezar pandemia. Uh-huh. Entonces aquí hablamos de nuevo de Ratchet and Clank. Es uno de esos juegos que le gustó mucho a Andrés. Se consigue en PlayStation 5, se consigue en PC. Y utiliza mucho el tema de carga rápida para hacernos o pasar de un mundo a otro muy rápidamente sin que se vea ningún corte en pantalla. Entonces eso me llamó mucho la atención. Ese es el 194. Listo. Después tuvimos a don Alex Rodríguez. Momento, antes de que nos saltemos a Alex. Sí. Como les decíamos que aquí no nos reuníamos muy seguido, en ese momento en que nos reunimos a grabar ese 194, también grabamos otros episodios. Andrés estuvo participando ahí como invitado, como miembro del equipo, pero también nos presentó un segundo juego en el podcast número 197, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, que es el nuevo juego de tortugas, que es un beat'em up, que es para múltiples jugadores,
que está disponible en un montón de plataformas y que le tocaba a Andrés presentarlo porque él es muy fanático de los juegos Ujú. tanto de beat'em ups como de las Tortugas Ninja y en general de franquicias populares o conocidas. A él le encanta todo lo que es. Si está el videojuego relacionado de alguna manera con alguna franquicia, ya sea del cómics, de anime, de películas o cosas por el estilo, es bastante probable que Andrés tenga ahí su gancho para enfocarse en ese título. Ese fue el episodio 197 que también nos lo presentó a Andrés Valencia. Bien, ahora sí entonces pasamos con Alex Rodríguez, don Alex Roth. Nos habló de un juego que nosotros yo creo que no hubiésemos traído porque no es como muy común o bueno, no sé, se nos había quedado, no lo habíamos mencionado, System Shock. Y me gustó mucho porque don Alex como que tiene también esa costumbre de irse hasta el trasfondo de dónde salió, que en qué se inspiró y cómo lo trajo. Entonces me gustó mucho ese episodio también porque aprendí bastante de varias compañías y de cómo nos llegó un remake, remaster. 100% remake. Este es un remake. Mantuvieron muchas cosas del título original. Sigue siendo un poquito obtuso, pero también ajustaron muchas cosas y gráficamente es un remake completo. System Shock, un juego de disparos en primera persona, pero que también tiene ese tema de Immersive Sim, que es como darle muchas oportunidades o muchas opciones a los jugadores para como vivir ahí adentro o meterse mucho dentro de la ambientación del juego en donde están. Y tuvimos una anécdota curiosa y es que el juego justamente por la época que lanzamos el episodio del System Shock, que él lo jugó en PC, estaba saliendo también para consolas. Entonces, como al año empezaron con la versión de PC, pero también ya está disponible en múltiples plataformas, en varias consolas. Entonces fue una agradable coincidencia también. Continúo con otro amigo aquí de nosotros que nos ayuda ya en varios podcasts, Harbison Maldonado. Harvey nos habló de Returnal, un juego que a mí me intriga mucho porque es como mezclar un bullet hell con un juego de más presupuesto, con una historia más profunda, pero también con muchos aspectos de repetir, de aleatoriedad, de buscar caminos. Entonces, exclusivo de PlayStation 5 en un principio y ya se encuentra también en PC. Nos habló también un tiempo largo explicándonos un poquito, se nos iba enredando un poquito porque nos iba contando más de la historia de lo que era. A César no le importó, pero yo sí tengo como ganas de jugarlo de pronto, pero después de que terminamos el podcast empezó a echar un montón de spoilers, pero bueno, a mí afortunadamente no me afectan mucho. Y es uno de esos juegos que yo personalmente no traería al podcast, por lo que ya escucharon, si se devuelven a ese, o pueden escuchar si se devuelven a ese episodio número 226, en que Harvey nos habló de ese título, porque tengo bastantes problemas con ese género en particular. Entonces, era algo que yo personalmente ya lo tenía descartado y afortunadamente se nos presentó esa oportunidad de traerlo a ese episodio. Bien, y aquí otra persona también, amigo de la casa, que esperamos que vuelva pronto con algún otro juego, Renzo Camargo. Don Renzo nos habló de Mass Effect Trilogy. Aquí le tocó más duro de lo normal, porque pues Mass Effect es una franquicia famosa, pero que también ya tiene sus años. Y de alguna manera logramos que jugara los 3 títulos y nos habló en este de los 3 títulos completos. El Mass Effect Legendary Edition, que trae efectivamente toda la trilogía de los 3 primeros Mass Effect, 1, 2 y 3. Y eso es una cantidad enorme de contenido, sobre todo para Renzo, que desafortunadamente ve una mariposa y se distrae y se va a perseguir la Ujú. mariposa y perdió 20 horas de juego persiguiendo una mariposa. ¿Y para No, qué? No, ganó 20 horas de experiencia en el juego, de exploración. Sí, así es. Entonces, pues con esto pueden escuchar sobre una franquicia legendaria en una versión actualizada, un juego de rol con temática futurista, sci-fi, y que y Electronic Arts nos trajo para, pues esto salió para PlayStation 4, pero se puede, pues también está en PC y se puede jugar en Xbox. En las consolas actuales también se puede probar. ese fue el episodio 219.
Y termino con un podcast que es mucho más reciente, nos ayudó don José Celorio. A él yo lo he escuchado en varios podcasts por allí, publica en algunos sitios famosos sus columnas de opinión sobre videojuegos y nos habló de un título que también teníamos nosotros aquí, pero por lo menos César ya lo había descartado y yo pues también porque sabía pues la cantidad de horas que obligaba a tomar, Diablo 4. Entonces, un juego bastante reciente. Él lo jugó utilizando el servicio de Game Pass, si mal no estoy, Ujú. pero luego comentaba que pues sí valía la pena comprarlo por la cantidad de contenido que tiene de base. Diablo también, otra franquicia supremamente conocida, legendaria, famosa, que tuvo un traspié con su versión anterior, Diablo Immortal, que salió en celulares y se iba como llevando al traste el nombre de la franquicia y que parece pues que ha mejorado bastante con esta cuarta entrega. Esos han sido todos los invitados que han participado. De verdad, muchísimas gracias a todos ellos. Les haremos la mención correspondiente en la publicación en redes sociales de este episodio. De verdad, esas colaboraciones nos ayudan un montón. A veces nos desbloquean si tenemos algún retraso, como porque las cosas pueden suceder, muchas cosas en nuestra vida que a Víctor lo mandaron de viaje, que no podemos grabar el episodio, que se nos atrasó una cosa, que no he podido terminar el juego, no he podido avanzar en tal cosa. También nos abren la ventana de oportunidad para terminar esos otros títulos que ya de pronto no tienen cabida en el podcast, pero pues tenemos en nuestra biblioteca y queremos sacarles el tiempo. Muchísimas gracias a todos los que nos colaboraron, a todos esos invitados y también muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan todas las semanas o ya sea un episodio suelto o que vienen siguiéndonos desde hace mucho tiempo. De verdad nos ayuda mucho saber que ustedes están ahí pendientes de nuestro contenido porque esa es la razón por la que hacemos este contenido. Ya van 11 años, como les decimos, ya está planeado todo el año entrante, entonces a menos de que algo extraordinario ocurra, cuenten con nosotros. Correcto. Sí, la planeación se hace, que se cumpla, sobre todo yo, es otra cosa. Pero sí, le ponemos mucho cariño y que este podcast al final es como una oportunidad que tenemos primero para conversar con ustedes, contarles un poco de estos juegos, expresarles nuestros pensamientos al respecto y al final un hobby, algo que nos mantiene aquí, digamos que complementando la vida y divirtiéndonos un rato. Entonces nos despedimos, don César. Empiezo yo. Recuerden, me encuentran en @GumbaVictor. Cualquier mensaje que me quieran dejar. Esa cuenta, para quienes de pronto no lo sepan, la creé hace relativamente poco porque en mi cuenta personal temas de trabajo empezaron a compartirme otras cosas, a mirar y entonces mi feed se volvió completamente loco y dije, no, yo quiero seguir temas de videojuegos por un lado y que me quede fácil mirar otros temas en mi cuenta personal, entonces decidí por eso crear la cuenta en X de @GumbaVictor, entonces si quieren seguirme allí, no publico tanto como debería, pero sí les voy allí contando mis pensamientos de lo que estoy jugando en el momento que lo estoy jugando, pues, y cualquier comentario, cualquier sugerencia, por allí pues es fácil que lo pueda ver. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Y por este lado se despide César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos y los esperamos la semana entrante con una reseña de un juego que Víctor se va a sacar del sombrero. Ese no estaba en ninguna lista.